¿Qué significa eso? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Dónde? Por supuesto. ¿Cómo? La pregunta esas son directa a Delcy Rodríguez. Sí. Él habla de la buena voluntad de Delcy Rodríguez, la pone como la interlocutora. Que ella ha puesto su mejor disposición para esto, lo dice. Entonces hay dos hipótesis, o eso ocurrió, efectivamente hubo algún acercamiento que se dice que podría haber sido con Marco Rubio, no directamente con Donald Trump. No, por supuesto. Y ella ahora se desiste, o esto se dice, pero el interlocutor real es otro. O sea, Donald Trump podría haber dicho eso, como lo ha dicho muchas otras veces, para presionar en tiempo real a través de los medios, sin negociar, a su contraparte. Entonces, él dice, sí, vamos a contar con... ¿Qué es el estilo de Trump? Los aranceles, o sea, te tira el... Claro. el tejo Entonces, 20 ahí metros. dice, bueno, vamos a contar con Delcy Rodríguez. Y automáticamente todos en Caracas miran a Delcy Rodríguez como, ¿qué significa Tú esto? eres la mala, entre comillas. ¿Ah? Claro, tú eres la traidora, tú hablaste, tienes un acuerdo ya. O sea, ¿puede separar aguas, en el fondo? Eventualmente podría generar ya la desconfianza que tú mencionas. Divide para gobernar un poco. Exacto, y para vencer. Entonces, en ese sentido, es muy posible que aquí veamos un quiebre o unas negociaciones. En este minuto todas las opciones ¿Pero prácticamente... le queda algún juego de cintura, perdón, Carla, le queda algún juego de cintura a estos cuatro, entre comillas? Que Muy quedan? poco. En el fondo, porque Muy poco. el mismo Donald Trump dijo, o sea, o negociamos o ven un segundo ataque. Y ahí sabemos claro que un segundo ataque ya sería muy distinto al de Lo que pasa es que sin el respaldo militar, toda esa cúpula política no vale nada en este minuto. Y no tiene nada que ofrecerle a Donald Trump. Aquí el foco debería estar puesto en las Fuerzas Armadas, que garanticen que se van a mantener al margen, que no van a reprimir a la población, que hasta el minuto se ha mantenido absolutamente resguardada en sus casas, a diferencia de lo que hemos visto en Chile y en otros Lo países. hemos visto justamente, nuestro corresponsal allá decía, la gente se ha guardado en sus casas más allá de las medidas de menor movimiento, pero no Exacto. hay tanto más policía en las calles. Dice, la gente se ha guardado, va a comprar al supermercado y vuelve. Exacto. Y eso va a ser fundamental en las próximas 24 horas. Esas 24 horas ya comenzaron para definir qué va a venir. Estamos en el escenario del día después en Venezuela. Y aquí todo lo que se diga o haga es importante. Desde quién va a tener control y va a cuidar ese control, ese poder para facilitar una transición, a quiénes van a encabezar esa transición, qué rol o no van a jugar Edmundo González, María Corina Machado. Ahí quería ir, porque también a uno le sorprende. Uno pudiera haber pensado, mucha gente, muchos venezolanos probablemente que votaron por Edmundo González o que históricamente quisieron, o en esta última quisieron votar por María Corina Machado o han estado con ella y han visto su lucha, que ellos podrían haber sido como encomendados por Estados Unidos, que Estados Unidos le encomendara la misión de reconstruir o de la transición en Venezuela. Y hoy día la verdad es que Trump se desmarca de María Corina Machado. Tampoco hace una alusión a eso. Dice que van a tener que decidir, por lo tanto tampoco le entrega validez o no se afirma en la validez de las últimas elecciones, sino que abre el camino a próximas o futuras elecciones. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas eso? Porque a uno le parecía que lo lógico era que esto ya estuviera más o menos cocinado con María Corina Machado y con Edmundo González. Totalmente de acuerdo. Me parece que aquí debe haber habido conversaciones previas que de algún modo, o incluso en una decisión de último minuto, llevan a Trump a decir lo que dijo, que él no veía a María Corina Machado porque no tenía suficiente arrastre, no tenía suficiente apoyo. Tal vez él está pensando en que si ella vuelve en 24 o 48 horas, no va a tener la capacidad de tomar las riendas del país, a menos que logre tener la garantía de las Fuerzas Armadas de que efectivamente van a asumir todas las decisiones que ella tome. Sí, vamos a conectar ahora desde Nueva York con nuestra colega, nuestra compañera de labores, conductora de noticias, Valentina Reyes, que está allá en la Gran Manzana Valley. Acabas de llegar a Nueva York, me imagino, una ciudad que, lo estamos viendo en la imagen aquí en la pantalla, está llegando ahora Nicolás Maduro. El avión que trae a Nicolás Maduro, ya su esposa está llegando a Nueva York. Valentina, te saludamos a la distancia. Un abrazo. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá en Nueva York, las 5 de la tarde con 12 minutos. Pueden ver como es invierno en el hemisferio norte, ya no tenemos luz de día y claro, los ojos del mundo están puestos en lo que ustedes también están revisando en Televisión Nacional de Chile, la posible llegada de Nicolás Maduro con Cilia Flores acá a Nueva York. Específicamente donde están llegando, donde se informa que estarían llegando, queda a 1 hora de la ciudad de Nueva York, de donde estoy yo en este minuto, desde donde los saludo.
pero serían trasladados, según lo que ha salido también en información de la prensa norteamericana, al Metropolitan Detention Center. Ahí serían trasladados. Y recordemos que por qué todos los ojos están puestos acá en la ciudad de Nueva York, porque son los tribunales del Distrito Sur los que han presentado cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. Son 4 cargos para lo menos los que se presentan y los tenemos acá: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. Es, lo repetimos, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York quien presenta esos cargos y por eso ellos son trasladados hasta acá, hasta la ciudad de Nueva York. Este aterrizaje, esta llegada, tiene este punto primero y luego se ha hablado también de un dispositivo de seguridad que los trasladaría hasta Manhattan. Vamos a ver si eso se cumple según han reportado los medios norteamericanos y cómo se desarrollan también las siguientes jornadas, si es que efectivamente se lleva a Maduro y a Flores a este Metropolitan Detention Center. Según nuestros cálculos y lo que hemos ido averiguando desde que aterrizamos hasta este contacto que estamos desarrollando hasta ahora, ese centro de detención estaría a media hora de acá. Luego vamos a ver si nos podemos trasladar hasta ese lugar, a ver si se concreta que lleven a Maduro y su esposa hasta ese lugar hasta que se dé esta jornada en que enfrenten la justicia norteamericana. Recordemos también que aquí la fiscal general de Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos, ella habló temprano esta mañana y ella también dijo a través de las redes sociales que Maduro y su esposa enfrentarían la justicia de Estados Unidos. Ahora bien, esa es la parte legal, ¿no? Los cargos que se imputan a Maduro y su esposa y por los cuales se justifica que los hayan detenido y traído acá a Estados Unidos, a Nueva York. Pero por otra parte, y ustedes lo han transmitido durante toda la jornada, estuvo esta conferencia de prensa de Donald Trump, donde había un trasfondo importante del petróleo venezolano. Se preguntaba Nicolás Maduro respecto hasta cuándo estaría Estados Unidos en Venezuela, que iba a resguardar, y ahí Maduro insistía en que había un especial foco en el petróleo venezolano. Fue la palabra que más mencionó, también. Casi petróleo. Exacto. Exacto, o sea, yo les estoy hablando de la parte legal, ¿no? De por qué se los trae, de los cargos, pero Hay el interés comercial, petróleo claro. no podemos olvidarlo como algo que estuvo muy presente en esta conferencia de prensa y es parte del trasfondo y el contexto de lo que se está dando acá en Estados Unidos. Todos los medios, por supuesto, en Estados Unidos han estado hablando de esto desde primera hora de la madrugada, también lo vemos a nivel mundial y queremos saber cómo se va a desarrollar también este posible juicio contra Maduro y su esposa. Y estuvimos revisando el documento de 25 páginas para volver un poco a la parte judicial. Estuvimos revisando el documento de 25 páginas que presenta los tribunales de Nueva York, del Distrito Sur, como les decíamos, y aquí no solo se habla contra Nicolás Maduro y su esposa, también se estarían presentando cargos contra otras autoridades de Venezuela, como Diosdado Cabello, por ejemplo, ministro del Interior y Justicia, contra un hijo de Nicolás Maduro, contra Héctor Guerrero, el presunto líder del Tren de Aragua. O sea, los cargos no son solo contra ellos dos. Y como antecedente también, acá en 2020 también se habían presentado cargos contra Nicolás Maduro, también en Nueva York. Por eso hay autoridades de Estados Unidos, como Marco Rubio, y también el vicepresidente de Estados Unidos, que dicen que acá se ha detenido un prófugo de la justicia norteamericana, porque habían cargos ya vinculados al narcotráfico contra Nicolás Maduro desde el año 2020, con los cuales Estados Unidos está justificando esta acción contra Venezuela. Ya, en esa misma lógica y en esa interpretación que ha aplicado Estados Unidos para decir que finalmente van por un prófugo de la justicia y que van a hacer que esa persona pague frente a la justicia norteamericana, en territorio norteamericano, es interesante lo que tú nos cuentas respecto de que también estaría siendo requerido o imputado con estos delitos, por ejemplo, Diosdado Cabello, que está todavía al mando en Venezuela, que hasta este momento es una persona que tiene un poder que vamos a ver hasta dónde lo puede ejercer o no. Es interesante entonces ese argumento o ese antecedente que tú pones sobre la mesa pensando en que Donald Trump no descarta que haya nuevas operaciones. Si ya fue por Maduro, ¿por qué no podría ir entonces por otro prófugo de la justicia, que sería en este caso Diosdado Cabello? Lo presiona, claro, ¿no? Exacto, en este documento hay que ver también toda la interpretación legal, es que lo que nosotros revisábamos en este documento de 25 páginas se acusa a Nicolás Maduro
Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, ex ministro del Interior y Justicia, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo de Nicolás Maduro, y Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Sí. Y una de las acusaciones es esta asociación, ¿no? Supuestamente, esto es lo que presentan, de narcoterrorismo. Lo que se señala es que usaban el narcotráfico ¿para qué? Para financiar a grupos terroristas. Eso es parte de los documentos que estarían presentando, lo insistimos, esas serían las razones, la parte legal con la que Estados Unidos dice, por eso nosotros traemos a Nicolás Maduro y su esposa acá, y que son las imágenes que estamos esperando, ¿no? Que baje de ese avión. Yo estaba revisando BBC, yo sé que ustedes también están monitoreando otros medios y ahí me pueden contar, y por lo menos en BBC lo que decían es que los medios norteamericanos dicen que ahí va Maduro, sí. Ellos no lo tenían confirmado, pero se está esperando eso, sí. Sí, de acuerdo a la información, por ejemplo, de la CBS, confirman de que Nicolás Maduro iba en este Boeing del Departamento de Justicia, pero quiero ir a un punto un poco también de ambiente. Tú llevas varios días en Estados Unidos, te quería preguntar un poco la temperatura. Es fría, pleno invierno, y en Nueva York pega, sí. Pero como en pocas ciudades de Norteamérica. ¿Es importante para los norteamericanos esto que está sucediendo en Venezuela? Porque uno veía encuestas días anteriores que lo de Venezuela lo miran un poco como a distancia. Es otras situaciones internacionales que los compete, que a ellos los preocupa más. Es un tema, por lo menos, que tú has podido constatar de Venezuela, que le preocupa al norteamericano medio, le importa esta invasión de Estados Unidos, esta intervención, perdón, de Estados Unidos allá en Venezuela. No es el primer tema de conversación la situación de Venezuela. De hecho, conversando con algunos amigos, yo les preguntaba acerca de ese tema porque nosotros en Chile siempre hemos estado muy pendientes, también por ser parte de la región, pero no es la primera preocupación quizás de los que viven aquí en Estados Unidos lo que estaba pasando en Venezuela, y además estas acciones de Donald Trump, que recordemos, no es ahora. Aquí habían semanas, ¿cierto?, de mucha tensión entre Venezuela y Estados Unidos, cuando se intercepta a estos dos petroleros, cuando estaban estas operaciones contra las narcolanchas. No era la primera preocupación, pero por supuesto siempre la noticia estaba ahí. Por ejemplo, yo ayer estuve revisando las noticias de la noche de una cadena de televisión y hablaban más bien de Donald Trump y sus últimas declaraciones acerca de las protestas en Irán. Claro, lo de Venezuela se había arrastrado por muchas semanas, pero no fue la última noticia del día de ayer. Efectivamente, también estuve revisando, Andrés, Carla, en redes sociales, algunas últimas encuestas rápidas que se están haciendo en las últimas horas, y Estados Unidos los norteamericanos, la sociedad estadounidense, no apoyaría esta intervención en masa a Venezuela. De hecho, recuerdo algunas conversaciones con analistas en Chile respecto de este tema, y decían que acá el gran problema de una operación militar en Venezuela era que podía no tener el apoyo de la sociedad norteamericana. Claro. Vamos a ver cómo eso se desarrolla en los próximos días. Por eso, Vale, se dice que se ha evitado este asalto terrestre, el mandar tropas al territorio en Venezuela, y que más bien lo que ha tenido que hacer Donald Trump es buscar otra estrategia, que es la que hemos visto, que es esta operación muy quirúrgica, con muy poco daño colateral, de sacar a Nicolás Maduro, de llevarlo a Estados Unidos y enjuiciarlo allá. Lo que yo estaba revisando, que al menos dice CNN, es que el lunes Nicolás Maduro debería comparecer ante la justicia ahí en ese tribunal del Distrito Sur, que es donde finalmente lo están requiriendo, y mientras entonces debería quedar en este centro de detención de Brooklyn, ¿no? Toda la jornada de mañana, cuando ya, si es que efectivamente va en ese avión, todo indica que sí, baje por esas escalinatas para esperar entonces el lunes el sentarse como en el banquillo de los acusados, por así decirlo. Claro, estarían esos hitos, ¿no? Que lo veamos bajar del avión, que lo lleven a este centro de detención, y luego ver en cuál de las oficinas del Distrito Sur sería llevado a cabo este proceso, donde sería trasladado él y Cilia Flores para enfrentar los cargos que lo acusa el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Vamos a ver también ahí si se desarrolla este dispositivo de seguridad que también habíamos leído en los medios de Estados Unidos. Vamos con ustedes. Sí, Valentina, estamos viendo justamente movimientos de este avión que aterrizó hace un poco más de media hora allá en la ciudad de Nueva York, en el condado de Orange, ahí en el noroeste de Nueva York, en un aeropuerto pequeñito. Este es un Boeing que lo trae desde... Uno se imagina que este buque debe haber llegado más o menos o a Miami o algún lugar de ese tipo, y ahí tomar un avión hacia Nueva York con Nicolás Maduro y su esposa. Llegó hace media hora, insisto, en el punto, y en cualquier minuto lo vamos a ver, entre comillas, porque está súper oscuro, no se ve mucho, poca visibilidad, bajar por esa escalinata. Ya, pero mira, hay mucho movimiento.
Da la impresión de que se fuera Nicolás Maduro, ¿no? Por la altura, por la envergadura, él es un hombre muy alto, es grande, digamos, es bien imponente, entonces probablemente eso nos ayude ahí en la silueta a poder intentar reconocer, pero todo indicaría que es él. Claro, que llega en este Boeing, que vendría esposado, que está ahí en el aeropuerto de Stewart International y que debería ser entonces ahora trasladado hasta un centro de detención en Brooklyn, en plena ciudad de Nueva York. Sí, esto es uno de los 5 condados que el condado de Brooklyn, que comprende la ciudad de Nueva York. El otro condado es el de Manhattan, donde está Valentina Reyes. Ahí vemos la bajada. No sabemos quién es quién, pero uno se imagina por la imagen que uno de estas personas que está bajando, quizás una de las más altas, no se ve mucho detalle, es Nicolás Maduro, tú lo decías, junto a su esposa, escoltado por el FBI y también por la DEA. Llegaron y va a ser trasladado al Metropolitan Detention Center, un centro penitenciario situado en el condado de Brooklyn. Sí, vamos a ver si es que en algún momento tenemos imágenes con otra óptica, con otro tiro de cámara, porque se ve poco, pero al parecer todo indica que es la primera persona que va ahí, la que ya ha llegado abajo en las escalinatas. Ese sería Nicolás Maduro, que recordemos va acompañado de su esposa, llega esposado a Estados Unidos para enfrentar entonces a la justicia. Claro, nos decía Valentina, a esta hora, pese a que es temprano en Estados Unidos, como es pleno invierno y ha habido mucho frío y están los días bastante cortos, hay poca visibilidad. De hecho, mira, ahí ya salimos de la escalinata propiamente tal y se ve bien poco. Vamos a ver si prontamente nos pueden llegar imágenes desde otra óptica, desde otro tiro de cámara, para tener una imagen que sin duda va a ser histórica. O sea, ver a Nicolás Maduro pisando suelo estadounidense para ir a enfrentar a la justicia es algo que hace, lo decíamos recién, 24 horas, nadie imaginaba, nadie suponía. Nos decía eso recién Alfredo Moreno. Sí, y es verdad. Sí, hablemos contigo, Alberto Rojas, en el sentido de, claro, hace 24 horas Nicolás Maduro estaba en el poder. Oye, cuando nos dimos el abrazo de Año Nuevo, entonces decíamos que este 2026 sea tal cosa, sea bueno, tranquilo. te decía lo mejor. Bueno, uno decía cómo ir a hacer este 2026, pero nunca, creo, nos pusimos en la situación de que algo así pasara en estos días. Sí que eventualmente iba a pasar, Alberto, porque hace rato que ya llevábamos un asedio y una asfixia que venía haciendo Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, en el fondo. Sí, hay que recordar que esto comienza a fines de agosto con el inicio de este despliegue naval y aéreo también en el Caribe. Y en ese instante la sensación era que el tiempo corría en contra para Nicolás Maduro. Sí. Pero a medida que esto se fue dilatando en el tiempo, la sensación fue al revés. Y que al que se agotaba el tiempo era Trump, que en el fondo estaba obligado a demostrar que este despliegue militar que estaba costando millones de dólares todos los días estaba sirviendo de algo. Y finalmente vemos esto que no era ninguno de los escenarios previstos. O sea, muchos pensaron, Alberto, claro, este ataque quirúrgico se mencionó muchas veces, pero que un ataque quirúrgico de estas características significase sacar prácticamente con pinza a Nicolás Maduro del poder y llevarlo a Estados Unidos, yo creo por lo menos no se lo escucha a nadie. Un dibujo como el que vimos en las últimas horas. No, efectivamente, porque lo que se hablaba era una operación tal vez de bombardeos, ataques. En algún momento se especuló de un desembarco anfibio, cosa que no tenía ningún asidero, tomando en cuenta que hay apenas 40.000 efectivos en los barcos que están ahí frente a Venezuela. Eso es insuficiente para cualquier invasión en cualquier escenario, y mucho más considerando a un país como Venezuela, que es 2 veces el tamaño de Irak. Entonces, en ese sentido, esto sorprende en términos de cómo se pensó esta operación y que, claro, lo mencionábamos previamente, la lógica indica que debería tener algún tipo de apoyo interno. Claro, y porque además uno pensaba que a lo mejor el círculo de hierro de Maduro era más infranqueable de lo que termina siendo, si es que uno se pone en el supuesto, que lo decíamos, es lo más probable, de que haya emanado información desde ahí, que alguien haya ayudado, porque si no nos poníamos en ese escenario, en esa hipótesis de una operación quirúrgica para detenerlo, para sacarlo vivo, en buenas condiciones, para ir a enfrentar la justicia, es porque uno pensaba que Estados Unidos no iba a tener esa capacidad de poder penetrar en un círculo que uno cree que es muy cerrado, pero esto daría cuenta de que ese círculo tiene bastantes fisuras. También un trabajo de inteligencia importante de parte de Estados Unidos, no solamente en términos de intentar seguir la ruta de Maduro, sino de quiénes son las figuras importantes alrededor de él que pueden ser contactadas, que pueden ser sobornadas, que pueden ser de algún modo presionadas y
que pueden ser útiles al momento de definir el lugar y el momento para una operación de estas características. Vamos a retomar el contacto con Valentina Reyes desde Nueva York. Vale, lo comentaba recién Carla Zunino. Esto puede demorar una buena cantidad de horas. O sea, podríamos ver recién a Nicolás Maduro frente a la justicia de los Estados Unidos recién el lunes. El traslado ahora entre Brooklyn, que posiblemente, como decías tú, puede ser llevado a Manhattan, va a demorar un buen rato, algunas horas, y recién el lunes podríamos ver frente a la justicia de los Estados Unidos a Nicolás Maduro, quien, insistimos, ya está en territorio estadounidense. Vamos contigo, Vale. Sí, exacto. O sea, acá lo primero es la llegada de Nicolás Maduro. Recordemos que se habló, y ustedes también lo han relatado, de un traslado en primera parte, por lo menos en barco. Entendemos que esto se ha apurado, que debió llegar hasta alguna parte del territorio norteamericano y lo trasladaron en avión, por lo menos hasta acá, hasta la ciudad de Nueva York. Está en este minuto el aeropuerto donde estaría llegando, es por lo menos a 1 hora, según nuestros cálculos, y lo trasladarían entonces a este centro de detención que queda a media hora, por lo menos, de donde nosotros estamos. Esperamos a ver si dentro de las próximas horas o minutos también nos podemos trasladar a ese lugar para mostrarles dónde sería el lugar donde Nicolás Maduro pasará entonces estas próximas horas, esperando al lunes enfrentar los cargos que presente la justicia norteamericana contra él y su esposa. También vamos a ver qué va a pasar ahí, porque recordemos que la migración venezolana ha sido muy importante en todas partes de América Latina y también acá en Estados Unidos. Les contábamos, estábamos en Chicago, en un contacto anterior también les relatábamos, en Chicago hasta el 2022 había poca migración venezolana, pero se dio una última ola y llegó a la ciudad de Chicago por asuntos internos de Estados Unidos, de la política norteamericana. Hubo autoridades norteamericanas de Texas, que era donde estaban llegando los migrantes, que los mandaban a la ciudad de Chicago, y llegaron por lo menos entre 30.000 a 50.000 migrantes en una de las últimas olas grandes migratorias de los venezolanos, que han vivido una diáspora muy dramática también para todos ellos, para sus familias, para la separación. Y acá Estados Unidos también ha vivido la llegada de esos migrantes, que por lo menos ahí en la ciudad de Chicago muchos durmieron en plazas, en las calles, en pésimas condiciones. Por lo tanto, acá se ha vivido también o se ha sentido también lo que ha pasado en Venezuela con esta salida de venezolanos. Vamos a ver acá en la ciudad de Nueva York cómo se da esto, si hay venezolanos que se congreguen a ver lo que está pasando con Maduro, y vamos también a buscar esas historias, qué pasa con los venezolanos acá que ya habían llegado hace años, que quizás tienen una vida, pero siempre tienen una conexión con Venezuela, y se enteraron hoy de lo que había ocurrido con Nicolás Maduro. Vamos a también estar pendientes de eso y ver si se da ese tipo de congregación en torno a lo que es este juicio de Nicolás Maduro. Bien, es algo que está por verse. Acá en Chile sí hemos tenido un montón de reacciones por parte de la comunidad venezolana, la mayoría con alegría, la mayoría ilusionada con poder volver a Venezuela. Vamos a ver si es que eso se puede o no lograr. Vale, espéranos, porque estamos también con Alberto Rojas aquí en el estudio. Esa es una de las expectativas, digamos, que tienen, por ejemplo, los venezolanos que han tenido que irse de Venezuela. ¿Qué tan importante va a ser que la transición a la que se ha referido Donald Trump sea corta, sea breve, sea algo que no se extienda en el tiempo? Un proceso de transición corto, abreviado, le va a dar estabilidad a Venezuela. Pero esa transición no puede ser posible si no hay garantías de parte de quienes hoy tienen el poder o todavía mantienen cuotas de poder, como son las Fuerzas Armadas. ¿A qué te refieres con garantías? ¿Qué debieran garantizar? Por ejemplo, si estamos hablando de las Fuerzas Armadas, seguramente ellos van a querer garantías de que no van a ser llevados a un tribunal. Amnistías, por ejemplo, generales. Tendrías que refundar literalmente las Fuerzas Armadas en Venezuela, porque están completamente cooptadas por el chavismo. O sea, habría que resetearla. Y probablemente eso va a pasar. Deschavizar Venezuela va a tomar años. Décadas, generaciones quizás. Eventualmente, porque sabemos que están cooptados los 3 poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, las instituciones electorales y mucho más. Esto va a ser muy largo y va a ser muy difícil, pero no puede realizarse si hay ataques, si hay una guerrilla, si hay una guerra civil dentro de Venezuela. Sí, Alberto, un último punto para analizar contigo, el tema que lo mencionaba recién la Vale, el tema del petróleo. Lo mencioné, yo creo que fue el concepto más repetido por Donald Trump, y aquí no hay interpretación. El presidente de Estados Unidos como que no dejó ningún espacio a la interpretación. O sea, aquí el petróleo es un elemento central. Aquí el tema comercial es un elemento vertebral de este ataque. Sin duda, él dijo que las compañías estadounidenses van a instalarse en Venezuela para reconstruir la infraestructura petrolera que ha estado tan deprimida, para generar empleo, etc. Pero me parece que aquí hay un detalle súper importante. El petróleo, ¿pero para quién? Estados Unidos ya no es
dependiente hace mucho tiempo del petróleo venezolano. De hecho, llega aparte, pero es bastante menor. Sí, es menor e incluso ha logrado ciertos niveles de independencia del petróleo de Medio Oriente. Recordemos que incluso Estados Unidos ha llevado adelante este concepto del fracking, Sí, que permite de la roca. obtener petróleo de manera sintética, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el punto? Ese petróleo venezolano, más que se lo vaya a quedar Estados Unidos, Eso es lo que es otro, China, Rusia. que no lo tenga ni Rusia ni China. Ese es el factor clave. Por eso es importante para Estados Unidos el control del petróleo venezolano, para que no lo tengan ni Rusia ni China. Bien, pues Alberto Rojas, gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a seguir conversando, por cierto, en los próximos días, digamos, en esta transición para Venezuela, que es lo que se ha planteado en esta jornada. Que te vaya muy bien. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Continuamos contigo, Valentina Reyes, desde Nueva York para ir actualizando lo que ha estado sucediendo. Lo veíamos recién en la imagen, la llegada de Nicolás Maduro. Mira, ahí estamos con una imagen bastante más clara, mucho más, ahí está, más ahí se ve a Nicolás Maduro. Es el momento en que claramente, Nicolás Maduro baja Claro, sí, ahí claramente el de celeste. del avión, y ahora sí que se ve bastante más claro. Mira, Ahí está. mira la cantidad de gente que lo acompaña. Es la persona que va En la mitad, de vestida celeste. Claro, Se de distingue celeste, que por va vestido tema como cromático. más claro ahí al medio. Además que decíamos, un hombre muy alto y va, la verdad es que muy custodiado cuando baja del avión, probablemente para abordar algún vehículo que lo lleve al centro de detención, donde va a pasar las próximas horas de cara a el lunes poder enfrentar ya, comparecer ante la justicia norteamericana en el estado de Nueva York. Si vemos esta imagen, retomamos contigo, Vale, una imagen de las primeras o la primera que vemos con claridad de Nicolás Maduro ya en territorio estadounidense. Vale, vamos contigo. Sí, estaba revisando también algunos de los cargos que presenta el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y hablan de Nicolás Maduro en acciones desde el 99 en adelante y en todos los cargos que ha ocupado en Venezuela, o sea, desde que estuvo en la Asamblea Nacional, también cuando fue ministro de Relaciones Exteriores y ahora como presidente de Venezuela, o sea, acciones que ha desarrollado en todos sus cargos. De todas esas acciones lo acusan de estos cargos de narcoterrorismo, también posesión de armas, entre otros, de facilitar que exista financiamiento, por ejemplo, para el narcoterrorismo. Esa es parte de las acusaciones que se hacen, y no solo a él como figura de la presidencia de Venezuela, sino que también, como les digo, durante toda su participación en lo que podríamos llamar el chavismo hasta el momento en que él asume el poder en el año 2013. En ese documento se relata un poco desde qué momento se imputan los cargos a cada una de las personas, a cada una de los acusados que yo les nombraba, donde estaba Nicolás Maduro, su esposa, Diosdado Cabello, ¿cierto? Un exministro del Interior, el hijo de Maduro, y Héctor Guerrero. Ellos son, por lo menos, los que estaban nombrados en este documento. Y a propósito del tema del petróleo, claro, estaba revisando también lo que dijo Donald Trump a propósito del petróleo, porque lo decíamos, uno son los cargos que se imputan a Nicolás Maduro, pero no Donald Trump, cuando se preguntaba por el cronograma de la participación de Estados Unidos en Venezuela, habló de la reconstrucción de activos petroleros. Además, se pasa que en las últimas semanas, ¿cierto?, la tensión que hubo entre Venezuela y Estados Unidos incautó 2 buques petroleros que trasladaban petróleo venezolano, y además había aumentado la presencia militar frente a las aguas de Venezuela.